Hola, voy a compartir la lectura de uno de los 4 cuentos que integran este libro, que se llama Con tus propios ojos. Lo escribí en junio de 2020 y lo publicamos en Laberinto Editorial en 2021. Ha tenido siempre una respuesta muy grata, muy generosa de parte de muchos lectores. Siempre son, en forma de comentarios, siempre me hacen pues muy feliz. Niños, jóvenes, papás que leyeron el libro con sus hijos, abuelos, en fin. Siempre ha tenido una respuesta muy bonita. Y también en el proceso de escritura hubo una gran luz verde, digamos, de parte de mis hijos cuando les leía los avances de cada cuento o los cuentos ya, cuando los terminaba se los leía ya enteros y siempre reaccionaron de una forma muy, muy bonita. Recuerdo a Elisa, nuestra hija mayor, en ese entonces tenía 15 años, que se emocionó tanto con con cada cuento, pero con el que les voy a leer, que es el que le da título al libro, y me decía, hay que hacer película, en fin, estaba muy, muy emocionada. Y una reacción similar la tuvo Alec, que ahora tiene 15 años, curiosamente, y se acercó hace unos días de una forma, las veces que lo he visto más radiante quizá, para compartirme algo, y me dio una gran alegría lo que me comentó, su emoción al leer los libros, su emoción al terminar el último cuento. Y con eso en mente, con eso en mi corazón, quisiera compartirles el cuento que viene al final, que como les digo es el que le da título al volumen. Es un cuento hasta cierto punto extenso, pero que no ha detenido a niños de todas edades y gente de todas edades para disfrutarlo. En la portada pusimos para niños y niñas de 8 a 140 años, pero hemos visto que también cuando se lee en voz alta, como pasó en mi caso que dos de mis niñas tenían una edad menor a 8 años, estaban de hecho apenas por leer, entre 5 y 6 años, y lo disfrutaron. También se presta para escucharlo en voz alta. Pues bueno, sin más, paso a la lectura. Con tus propios ojos. Si no fuera porque lo vi yo mismo y no me lo contaron, probablemente no lo habría creído. Estaba seguro que era el mismo niño, pero como mi madre no lo había visto y solo yo, ella no me creía, y no la culpo. Tampoco es algo que pase todos los días. O bueno, yo vi al niño 5 veces más en los siguientes días en diferentes lugares, pero siempre que intenté contárselo a alguien nunca me creyeron. Hasta que se lo conté a Tina, y sin dudar me dijo, yo sí te creo, y hasta agregó, creo que yo también he visto a ese niño. Pero bueno, dirán ustedes, ¿de qué niño se trata y por qué no le creían a... Creo que no saben mi nombre. Me llamo Yarim. ¿Por qué no le creían a Yarim? Comenzaré a platicar desde la vez que fui con mi madre al dentista. Afortunadamente yo no iba al dentista, solo la acompañé porque tenía que sacarse una muela que le dolía mucho. Y ahí estaba yo en la sala de espera del consultorio. Ya saben, intentando encontrar una revista que no fuera aburrida, porque había intentado ver la tele que tenían ahí y el programa que salía era con señores aburridos sentados en unas sillas y un señor aburrido les preguntaba cosas más aburridas y ellos contaban cosas aún más aburridas como si se tratara de ver quién ganaba a aburrir más a los niños que acompañan a su madre al dentista. Y luego de darme por vencido con las revistas que también parecían estar en esa misma competencia, me puse a ver todas las cosas en las paredes de la sala de espera. Comencé por leer los 300 diplomas de cosas que había estudiado la doctora, que seguramente tendría 100 años para poder estudiar todo eso, y luego leí todos los nombres de los santos debajo de todos los días de junio en el calendario, y luego leí las letritas de la marca del gran reloj de manecillas, e intenté observar el movimiento del minutero a ver si podía sorprenderlo cambiando de minuto, y a pesar de que estuve 5 minutos enteros muy atento en eso, porque así lo marcaba esa manecilla al final, nunca pude verlo moverse, cosa que me dejó muy intrigado. Y luego una por una me puse a ver las pinturas que había en la pared
Y primero fui caminando y chapoteando por el arroyito con girasoles, y luego subí al árbol de manzanas que estaba cerca, y luego me pasé a jugar en la cabaña en la montaña, y rodé por las laderitas y me puse a descansar en uno de los troncos por ahí regados, y luego estuve viendo cómo trepar al techo de la pagoda de varios pisos, pero me pareció muy difícil sin temor a caerme y hacerme daño, por lo que decidí pasar a un campo de trigo con un sol muy grande y vi unos patos cruzando el cielo. Y así estaba dándome el viento y sentía las espigas en mis pantalones de mezclilla, cuando al voltear a ver la siguiente pintura, que era de una granja en un prado donde había muchas flores de colores, en especial una gran rosa que se veía más cerca que las demás, como en las películas que se ve algo muy grande en la pantalla porque está muy cerca y todo lo demás se ve más atrás y más pequeño, pues ahí en esa pintura, antes de ponerme a jugar como si estuviera en ese lugar, vi clarito, como si fuera una ventana de un lugar en vivo, que por ahí pasó corriendo un niño de unos 7 u 8 años. Yo tengo 9, por si se habían preguntado. Y cerré y abrí los párpados para ver si no eran mis imaginaciones, para no aburrirme. Y el niño volteó hacia mí, o eso clarito me pareció, y sonrió. Y luego dio vuelta a la granja y se perdió y ya no lo pude ver, por más que me quedé esperando a ver si rodeaba la granja y aparecía por el otro lado, o aparecía por el mismo donde dejé de verlo. Cuando recién lo vi, de mi voz salió algo como ¿qué? Y luego hice unos sonidos raros, ya saben, como cuando están jugando un videojuego y de pronto hay un error y aparece algo que no debía aparecer y ustedes se quedan todos sorprendidos y van y le cuentan a su hermana o a su amigo o a quien pueda entenderlos realmente, no como cuando vas con tus papás y les dices todo emocionado y te dicen, ah, ok, y siguen haciendo lo que estaban haciendo y te dejan así como, ay, ¿y para qué les dije? Y regresas a donde estabas, queriendo contarlo a alguien que sí comprenda eso raro. Pues eso también me pasó luego de ver al niño, porque intenté comentarle a la secretaria del consultorio de la dentista, que estoy seguro debía ser mamá de alguien, porque me contestó casi igualito, cuando al no ver nadie más ahí, tuve que decirle, oiga, en esa pintura apareció un niño que volteó a verme y luego se fue, y ella dijo, ah, mira qué buena imaginación tienes. Y aunque debemos darle crédito que al menos agregó eso de qué buena imaginación tienes, fue más o menos lo mismo que decir, ah, ok, tú sigue con tus cosas y déjame seguir viendo mi programa aburrido. Me quedé viendo esa pintura para ver si el niño decidía aparecer otra vez, para confirmarme que sí, que en esa pintura se movía un niño como si no fuera una pintura y yo estuviera viendo a través de una ventana hacia esa granja y esa rosa y ese jardín extenso. Pero el niño ya no salía y no salía, y pensé que tal vez lo habían puesto sus papás a hacer cosas aburridas, como limpiar el granero o acomodar sus cosas en su cuarto, o tal vez hacer su tarea. Y me dije, ojalá no le hayan dejado hartas cosas de tarea, porque de aquí a que termine ya va a oscurecer en la granja y ya no lo van a dejar salir. Estaba yo temiendo todo eso, cuando en eso se abrió la puerta del consultorio de la dentista, y mi mamá apareció y me sentí mal por el niño de la granja, que tal vez estaba apurando a terminar esas condenadas fracciones o divisiones, o lo que fuera que le hubieran dejado en la escuela rural a la que asistía, para poder salir otra vez y ver al niño que seguramente él también vio que lo estaba viendo. Y seguramente fue y le contó a sus padres o a sus abuelos. Y muchas veces esos niños viven con sus abuelos y segurito que le dijeron, ah, ok, o en el mejor de los casos, qué buena imaginación tienes. Y así como a mí no le creyeron. Pero antes de contarle a mi mamá me puse a pensar que si yo vi al niño a través de una pintura como ventana, me pregunté, ¿de qué manera me habría visto él? ¿A través de qué cuadros? Si ahí solo había aire libre y unos rosales y flores de diferentes tipos. Y sería muy raro que en medio del aire libre estuviera colgada una pintura a través de la cual el niño pudiera verme. Y no pude resolver ese problema. Pero era más divertido intentar resolver eso que las fracciones y las divisiones que me dejaban a mí de tarea y tal vez le dejaron al niño. Y en eso estaba cuando mi mamá dijo, Yarim, ya vámonos, ¿qué tanto ves en ese cuadro? Y vi que la secretaria dejó de ver por un momento la competencia de aburridos y estaba a punto de hablar con ese lenguaje de los mayores donde dicen las cosas de los niños como si fueran cosas de niños. Ustedes entienden perfectamente de lo que hablo. Y mejor dije, ahorita te cuento en el auto. Y las señoras se voltearon a ver con esa mirada de cómplices de la aburrición, como diciéndose mutuamente, ay, ya ve cómo son los niños. Y antes de irnos quise voltear a ver si la dentista tenía 100 o 200 años, pero no alcancé a verla porque en eso cerró la puerta del consultorio. Y por supuesto mi mamá cuando íbamos en el auto me dijo las cosas que ya sabemos iba a decirme.
Y me volvió a pasar al día siguiente, cuando acompañé a mi papá a llevar el auto a cambiar el aceite con el mecánico, y en una pequeña pintura, que por suerte tenían en la pequeña oficina en vez de esos horribles pósters de señoras semidesnudas poniendo cara extraña que había visto en los talleres mecánicos donde iba con mi papá, decía en una pequeña pintura, esta vez con un maizal y una pequeña casa al fondo, vi que el mismo niño que había visto en la granja del consultorio apareció de nuevo, esta vez persiguiendo a un perro blanco con manchas color café, y el niño y el perro cruzaban y no volvían a aparecer en esa ventana pintura, no sin antes el niño voltear por un segundo hacia donde lo estaba viendo y sonreír para luego esfumarse. Y pensé que otra vez sus papás seguro le habían llamado para comer, porque era a la hora de la comida, aunque no sabía si la hora que era donde yo estaba sería la misma hora del día donde aparecía él. Y le conté a mi papá, y ni para qué les cuento, que no solo me dijo, ok, sino comenzó a decirme que usar esa imaginación para mis estudios y todas esas cosas que seguro ya han escuchado también ustedes. Y al siguiente día volví a ver a mi amigo, que aunque mis papás decían que era imaginario, cosa que me caía muy mal que hicieran, por cierto, ahora lo vi cuando fuimos mi mamá y yo a una mercería a comprar un material para forrar un sillón ya muy sin forma, y en la foto de una casa de campo con prados muy verdes al pie de una montaña con la cima nevada, apareció el niño jugando a perseguir una liebre, y pude ver por algunos segundos más que las otras veces cómo intentaba dar alcance a ese animal velocista, que por supuesto era más rápido que el niño, y antes de salir de la toma de nuevo volteó hacia mí como si le divirtiera verme hecho un bruto alzando mi mano intentando saludarlo. Noté que todos en la mercería voltearon hacia donde yo estaba, y seguro que al verme mi mamá y las señoras que atienden se dijeron esas cosas terribles. Y ese niño increíblemente en el último momento antes de desaparecer alzó su mano y me devolvió el saludo. Y aunque sentí una cierta tristeza al perderlo de vista, también dije en mi interior, tomen eso, bola de incrédulos, a mí ya me saluda el niño y ustedes pensando que lo imagino. Pero seguramente esos adultos no habrían alcanzado a ver nada desde donde estaban, y si les contara solo dirían que mi imaginación es muy, en fin, ustedes me entienden. Y luego cuando acompañé a mis papás a hablar con el director de la escuela, cuando les dijeron que yo pasaba mucho tiempo dibujando y viendo las pinturas del salón de artes y muy poco tiempo aprendiendo las lecciones de historia, noté que mi amigo, a quien no quería poner nombre como hacen quienes sí tienen un amigo imaginario, pues esperaba que tarde o temprano él se animaría y me lo diría, tal vez desde donde estaba o se acercaría un poco para no tener que gritarlo desde los prados donde solía aparecer, y mientras mis padres y el director pasaban a una salita de juntas, esta vez el niño se asomó de la casa en el árbol que estaba en un cuadro en la pared detrás del escritorio del director, luego bajó por una escalerita hecha de cuerdas y peldaños de madera y venía por un camino de tierra en dirección a mí, pero en eso al parecer alguien le habló de la casa principal que estaba enseguida del árbol, porque mi amigo volteó y les contestó algo que tampoco alcancé a oír. Como si no fuera lo que en realidad él quería hacer, tuvo que dirigirse hacia la casa y lo vi entrar, no sin antes voltear hacia mí y hacer un ademán con la mano como diciéndome, a la otra vez será. En eso mis papás y el director salieron de la junta muy apurados porque me escucharon gritarle al niño de la pintura, «¡Al menos dime tu nombre!» y se voltearon a ver con cara de preocupación, como hacen los adultos cuando se dan la razón de algo que estuvieron platicando a solas. Y luego de que mis papás me hicieron una cara de reproche, mi papá con más coraje que mi mamá, y se volvieron a meter con el director a la salita de juntas, y entonces con gran alegría vi que el niño reapareció por la puerta de esa casa en la pintura y avanzó corriendo unos pasos, como si estuviera haciendo algo que no debía hacer, y gritó desde donde estaba, «¡Me llamo Joel!», a lo que yo respondí con las mismas fuerzas, «¡Mi nombre es Yarim!». Y los adultos de la casa allá y los adultos de la sala de juntas aquí salieron y llamaron al niño, y antes que lo vieran a mis papás y el director, y antes que sus papás o quienes habían salido de esa casa me vieran a mí, Joel se metió y mi papá me dijo, «Esta vez te has pasado, Yarim, estás castigado por una semana. Y tendrás que venir todos los días con una señorita aquí en la escuela que nos va a ayudar a que dejes estas imaginaciones, que ya no son cosa normal». El director puso cara de seriedad aprobando la firmeza de mi padre y la mirada severa y a la vez confundida de mi madre, y mis papás muy tranquilamente nerviosos se despidieron del director
y antes de que me tomaran de la mano bruscamente para irnos o me levantaran de una oreja, o esas cosas que los padres apenados ante otro adulto o autoridad a veces hacen sin pensarlo bien, yo mismo me levanté de la silla y me adelanté al auto como niño a punto de ser aún más regañado. Y una vez ahí, antes de que me dijeran algo, levanté mi defensa con voz fuerte. Pues aunque no me crean, todas las veces ha sido cierto. Yo no tengo la culpa que ustedes solo vean lo que ven y no tienen la suerte y que yo sí tengo. Y mi madre volteó a ver a mi padre y le dijo, cálmate, Ramiro. Nos recomendaron no perder la paciencia ni llevarla contra él. Y así nos fuimos muy silenciosos el resto del camino a casa, que me pareció eterno. Pero en el fondo yo estaba muy feliz de que mi amigo Joel me había dicho su nombre, y seguro ahorita lo estarían regañando o poniéndole cara fea como a mí. Y en eso me puse a pensar cómo era que él podía cambiar de casa y paisajes tan fácilmente, y yo siempre había vivido en la misma, que no daba ningún prado y esos parajes impresionantes, y solo teníamos siempre enfrente a la casa de los Gómez y enseguida a los Martínez y a los Archundia. Y me pregunté si en todas esas casas Joel tenía a los mismos padres, o al mismo abuelo que lo cuidaba, que con la conmoción de verlo salir a gritarme su nombre ya ni me había fijado bien cómo eran los que allá saldrían a regañarlo. Pero no me interpreten mal. Para mí sería muy triste si mis padres cambiaran a cada tanto y prefería vivir en la misma casa que estar en diferentes lugares increíbles si tuviera que cambiar de padres cada vez. Ojalá Joel estuviera bien y no se sintiera mal por todo eso. Y pensando todo eso llegué a la casa y me metí a mi cuarto y luego a la cama y puse cara de no quiero hablar con nadie y me hice el dormido y luego realmente me fui durmiendo porque desperté hasta el día siguiente con la luz del sol por la ventana y me levanté y me puse a dibujar las casas y las granjas donde había visto salir a Joel, pero creo que necesitaba aprender a dibujar mejor las casas, porque no alcanzaba a darles eso que llaman tercera dimensión. Y busqué un álbum de estampas que había coleccionado el año anterior, lleno de casas en paisajes espectaculares, muy parecidos a donde había aparecido Joel, y al ponerme a copiar una casa que estaba a la orilla de un lago, al pie de una montaña, una de mis estampas favoritas de ese álbum, un lugar que se veía muy lejano por ser la estampa de tamaño más pequeño que todas las pinturas y fotos donde había surgido mi amigo, de pronto vi que Joel abría una ventana de esa casa y volteando a ambos lados como para comprobar que no lo veían, salió por la ventana con la velocidad con que la otra vez había perseguido a la liebre se aproximó hacia mí, viendo con cada segundo que pasaba que Joel se veía más grande, como cuando alguien se va acercando a la cámara, y de pronto es un niño a unos 20 metros de donde yo estaba asomando. Y en eso me dijo con voz fuerte para que lo oyera, ¿por qué no vienes a jugar aquí? No creo que pueda, estoy castigado, me salió a decirle. Y segundos después escuché que mi mamá y luego mi papá desde el otro lado de mi cuarto decían, Joel, no me digas que estás hablando con tu amigo inexistente. Y ya sal, que casi es hora de ir a la sesión con la señorita que nos va a ayudar. Apúrate. Y volteando a ver a Joel le puse una cara de, ya viste cómo son las cosas. Y le hice un ademán parecido al que él me había hecho antes, como diciendo, tal vez la próxima vez. Porque ya no quería provocar a mis padres hablándole a Joel en voz alta, que no parecían saber qué hacer ante eso. Y le dije adiós con la mano a mi amigo y cerré el álbum y sin muchas ganas me alisté para ir a la sesión, como la llamaron mis padres, que por otra parte podía ser mejor que ir a las aburridísimas clases del profesor Anchondo, que eran a la misma hora de esas sesiones que durarían la misma semana que mi papá me había castigado. Todo el camino me fueron diciendo que por favor controlara mi imaginación, porque si no lograba mostrar avances, tendrían que suspenderme por tiempo indefinido de esa escuela y hasta expulsarme. Y vi que mi mamá estaba realmente muy preocupada, pero intentaba mostrarse relajada y feliz de que yo iba a esas sesiones. La señorita se presentó. Hola, Yarim, mi nombre es Ari y quiero que te sientas bien aquí. ¿Me puedes contar lo que tú sientas que pueda ayudarnos para saber bien lo que te está pasando? Saber bien lo que está pasando, perdón. Me dicen tus padres y el director que has estado actuando como si vieras a un niño en las pinturas, ¿verdad? Y yo iba a contestarle, pero siguió hablando. Quiero decirte que eso tiene un nombre, pero vamos a ir poco a poco entrando en eso, ¿ok? La verdad no me cayó en gracia que la señorita Ari mencionara las palabras actuando como si vieras y todo eso otro que dijo, como si yo no estuviera realmente viendo a Joel y quisiera llamar la atención de mis padres y mis maestros de esa manera, que segurito era lo que estarían todos los adultos pensando para tranquilizarse. No habían pasado 5 minutos y ya estaba extrañando las horribles clases del profe Anchondo,
pero tenía que jugar ese juego de las sesiones y quería que terminaran pronto. Y en eso tocaron a la puerta del salón donde estábamos y se asomó primero y luego entró una niña un poco mayor que yo. Mira, Yarim, ella es Tina, también estará con nosotros en las sesiones. Voy a ir a poner agua en esta jarra, si gustan conversar un poco para que se conozcan un poco y vuelvo en unos minutos. No me digas que a ti también te regañaron porque ves a alguien que todos dicen es inexistente, le dije en cuanto la maestra Ari se fue por agua. Pues sí, algo así. ¿Tú por qué estás aquí?, me preguntó. Y de pronto pensé que tal vez Tina solo estaría ahí para interrogarme y hacerme sentir más tranquilo mientras intentaban curarme, como una espía enviada por los adultos, pero no estaba seguro de eso. Resulta que un día fui con mi mamá al dentista, en fin, le conté a Tina lo que había pasado en los últimos días, y al terminar dije, pero nadie me cree. Yo sí te creo, dijo ella, y hasta agregó, creo que yo también he visto a ese niño, o bueno, y aquí bajó la voz como cuidándose que no la escucharan. Contigo no creo que haya problema, porque yo también estoy segura que lo he visto, y por eso mis papás y el director de mi escuela me enviaron aquí. ¿Entonces tú también has visto a Joel?, le dije emocionado, de pronto olvidando mi cautela. Pues la verdad a mí nunca me ha dicho su nombre, solo es el niño que aparece en las pinturas, pero sí que lo he visto, me respondió. Y en eso pensé que si era una trampa podía descubrirla enseguida con mi siguiente pregunta, porque nadie me había permitido siquiera describirles bien cómo era Joel. A ver, le dije, descríbemelo. Y entonces Tina comenzó a describir al niño que ella había visto, y era justo como Joel, y me dijo que lo había visto en diferentes paisajes de fotos y pinturas que se había puesto a ver en los últimos días al acompañar a sus padres a diferentes lugares, justo como me había pasado a mí, y le pregunté cuáles lugares, pero al explicarme ninguno coincidía con los lugares donde yo lo había visto aparecer, y de pronto tuve más preguntas sobre Joel de las que tenía inicialmente, porque ¿cómo sería posible que apareciera en tantas pinturas en otros lados distintos? Y aunque no lo quería aceptar, de pronto me sentí más aliviado, porque los adultos pueden hacerte dudar de que uno vio lo que vio y hacerte sentir que solo lo has estado imaginando. Por eso había dicho a Ari, que en eso regresó al salón, que eso tenía un nombre, como si tuviéramos que curarnos de algo que nos pasaba a los dos. Tuvimos que pasar Tina y yo 2 horas de esa terapia en la que con mucho tacto y palabras bonitas nos intentaban explicar, justo como yo pensaba, que para llamar la atención de nuestros padres y maestros estábamos actuando solo un poco loquitos, pero sin estarlo, sin decirlo exactamente así, y que eso se podía remediar con algunas sesiones más. Pero cuando tuvimos un pequeño recreo, Tina y yo nos fuimos cerca de un árbol en el patio, alejado del edificio, y acordamos en las siguientes sesiones ir fingiendo que ya no veíamos a Joel, cuidar nuestra verdad de la gente que no estaba dispuesta ni preparada para creerla ni entenderla, y que no nos dejarían en paz si seguíamos diciendo que lo veíamos, o como en mi caso, que hasta había hablado con él. Y sentí que no solo tenía un amigo nuevo en Joel, sino una amiga nueva en Tina, que parecía también sentir lo mismo sobre todo eso. Mi nueva amiga era casi un año mayor que yo, y ese día me fui a casa sintiéndome muy bien, cosa que notaron mis padres y los vi más tranquilos porque vieron que las sesiones comenzaron a dar resultados desde el principio, porque al preguntarme les dije que tal vez solo era mi imaginación. Al llegar a casa dije a mis padres que iría a mi cuarto a hacer unos ejercicios que nos habían puesto en la sesión, que por favor no fueran a entrar por un buen rato. Mi papá me miró como dudando si no iría a recaer en eso que tanto los preocupaba, pero mi mamá lo tranquilizó para también tranquilizarse ella misma de que todo iba por buen camino y no debían temer que me pusieran a hablar con el amigo que ellos llamaban imaginario, o peor aún, inexistente. Y aunque me costaba trabajo seguir ese juego, me dije que así como a Ari, le diríamos que ya nos estábamos curando de esas imaginaciones. Eso precisamente haría sentir a mis papás, si no estarían sobre mí y no podría intentar ir a jugar con Joel, que era lo que desde la mañana yo más quería. Y puse el cerrojo a la puerta y abrí el álbum y comencé de nuevo a ver la estampa de la casa en el lago, pero noté, no sin extrañarme, que lo que en la mañana en esa estampa era un claro día de verano, de pronto al verla ahora se veía un paisaje de noche, y seguramente Joel ya dormía. Como yo todavía por mi ventana veía claramente que afuera de mi casa era de día y vi que el reloj marcaba la 1 p.m., pensé que mientras aclaraba en ese paisaje de la casa en el lago, tal vez podía haber otras estampas donde fuera de día y ahí podía aparecer Joel y podríamos jugar a la luz del sol. Pero estuve buen rato viendo algunas con prados y casas y granjas, pero en ninguna apareció mi amigo, así que tal vez tenía que esperar a que amaneciera ahí en la casa del lago,
pero no sabía bien el horario de ese lugar, o si la noche ahí duraría 8 horas de las mías, o tal vez 6 o 4, por ser un mundo tal vez diferente. Y decidí tomar una siesta y puse la alarma de mi reloj despertador para que sonara en 2 horas, y cerré las persianas para ver si así podía dormirme un rato. Pero luego pensé que si Joel se despertaba y veía que en mi cuarto era de noche, ya no saldría a invitarme a jugar, así que abrí las ventanas y me puse una playera como venda en los ojos e intenté dormir un rato. Pero claro, no pude dormirme y luego de 2 horas así levantarme y estar al escritorio practicando dibujar casas más tridimensionales, y en eso sonó mi despertador, pero en la estampa de la casa del lago aún seguía siendo de noche. Y todo el resto de la tarde así siguió de noche en esa estampa, y me llamaron para cenar, y al regresar a mi cuarto lo mismo, hasta que cansado de esperar para ir a jugar con Joel, comenzó a darme sueño, y me sentí triste porque comencé a pensar que nuestros horarios de pronto se habían cambiado, y cuando amaneciera, ahí en su casa, yo estaría dormido por ser de noche aquí. Así que para mantenerme despierto me di unas palmaditas en las mejillas y fui a ponerme un poco de agua en la cara y prendí la lámpara de mi escritorio para que Joel viera más luz, pero en la estampa seguía siendo tan de noche como desde que llegué de la sesión de terapia. Y pensé con tristeza que tal vez los adultos después de todo tendrían razón y ya no podía ver a Joel porque me estaban curando, y sin saber me quedé dormido ahí sentado ante mi escritorio y desperté porque me dieron ganas de ir al baño y vi que en el reloj eran las 3 de la mañana y me asomé a la estampa y luego a todas las estampas del álbum y vi que no solo en la de la casa junto al lago, sino en todas reinaba una oscura noche. Y creí estar soñando, pero me levanté y me puse a pasear un poco por el cuarto y todo parecía indicar que estaba despierto, aunque ya saben, luego uno piensa que ya está despierto y te despiertas 3 veces en el mismo sueño y resulta que todavía estás soñando, pero solo estaba ahí en mi cuarto sin ver nada raro, excepto que en todas las estampas del álbum se veía de noche. Y muy confundido me pregunté si a Tina le habría pasado algo similar en las pinturas, que seguro habría intentado ver, y pensé preguntarle en la siguiente sesión si ella tendría un álbum de estampas como el mío o algo parecido donde intentaba volver a ver a Joel. Y al levantarme al día siguiente lo primero que hice fue asomarme al álbum. Casi enojado vi que en todas las estampas seguía siendo de noche. En el desayuno pensé decirle a mis papás que fueran a mi cuarto, porque en las estampas de mi álbum había anochecido, pero mi papá me vería raro y diría que las estampas se hicieron así por la humedad o por el sol, y mejor esperé a contárselo a Tina, ver si a ella le había pasado algo parecido. Y subí al auto muy serio, y vi a mis papás otra vez preocupados porque me comportaba en silencio y raro. Mi papá entonces dijo: ayer no saliste de tu cuarto en toda la tarde. No me dirás que estuviste platicando con tu amiguito, ¿verdad? No, no estuve hablando con mi amiguito, le contesté enojado. Déjalo en paz, Ramiro. Para eso lo estamos llevando a las sesiones, y además ayer ya no me dijo nada extraño. Y eso me dio mucho coraje, porque ellos no sabían nada de lo que estaba pasando y se hacían los muy sabios. Y llegamos a la escuela y salí del auto, y sin despedirme cerré la puerta de un portazo y corrí hacia el salón esperando que Tina ya estuviera ahí. Y luego de un rato de estar aguantando lo que decía la señorita Ari, con voz tan considerada y amable, por fin llegó Tina, pero me pareció que su rostro no era tan feliz como cuando nos despedimos el día anterior. Y seguro que ella al verme notó lo mismo, y estuvimos respondiendo preguntas y haciendo lo que Ari llamaba dinámicas, con unas tarjetas, y luego vimos un pedazo de una película de una niña que veía a señores volando, pero luego de unas sesiones como en la que estábamos se curaba, y volví a ver a los señores caminando como debe hacer. Y por fin tuvimos un pequeño recreo que la maestra Ari llamaba un pequeño break, y Tina y yo, como si por fin saliéramos de estar aguantando la respiración bajo el agua, nos fuimos a tomar aire fresco bajo el árbol alejado del edificio escolar. Y como esos recreos eran ahora diferente del recreo de todos los niños, estaba desierto el patio. Le pregunté si durante la tarde anterior había podido ver a Joel en alguna pintura, y me dijo que no, y me preguntó si yo lo había visto, y le dije que tampoco, y le conté lo que pasó primero con la estampa donde me había invitado a jugar, y luego con todas las de mi álbum, y al preguntarle a Tina, dijo que ella tenía una colección de postales donde antes había aparecido Joel, y también ahí se había vuelto de noche en todas, y nos quedamos buen rato en silencio, compartiendo esa tristeza rara por no ver a nuestro amigo como nos había ido acostumbrando. Luego de estar pensando por qué estaba pasando eso, casi al mismo tiempo Tina y yo hablamos y dijimos lo mismo. Creo que no deberíamos estar negando que vemos a un niño en las pinturas y en las postales y en las estampas del álbum. Y los dos otra vez al mismo tiempo dijimos:
eso debe ser. Y en eso Ari nos llamó desde la ventana allá lejos para que volviéramos al salón. Ya casi vamos, le dijimos. Y como el día anterior era verdad que no habíamos visto a Joel, estuvimos de acuerdo en decir que no lo habíamos visto si nos preguntaban por ese día específicamente, pero no debíamos volver a negar ninguna de las veces que sí pudimos verlo. Y si me preguntaban, yo debía decir que hasta lo había saludado y ya me había invitado a jugar, pero no había podido ir porque tuve que cerrar mi álbum para venir a la sesión primera. Y recordar eso me contrarió un poco, ya que ayer por venir con la señorita Ari había perdido la gran oportunidad de ir a la casa en el lago donde Joel me había invitado a jugar. Y pensé en decirle a mis papás que ya no iba a venir a las sesiones, y al decírselo a Tina, vi que me iba a decir que no había problema. Pero luego noté que sus ojos se pusieron un poco tristes, porque eso significaría que ya no nos veríamos. Pero le dije que yo podía buscar excusas para salir de la clase del profe Anchondo y venir al patio cuando ella estuviera en los breaks mentados. Y en eso Ari sonó una campanita y nos volvió a llamar y fuimos cruzando el patio hacia el salón, y en eso recordé que si yo dejaba las sesiones, tal vez ni siquiera podría venir a las clases del profesor Anchondo, porque hasta podían expulsarme, como me había advertido mi papá, según le dijo el director. Y regresamos a la sesión, y cuando Ari nos preguntó sobre lo que habíamos visto los días anteriores, nos mantuvimos firmes. Y al final, cuando llegaron mis papás por mí, Ari les pidió hablar un poco y me dijeron que los esperara afuera, y mi papá salió echándome una mirada, de esas que seguro ustedes también han recibido, y mi mamá me fue fingiendo sonrisas como si yo estuviera tontito y hubiera que tratarme así de ahora en adelante. Y en el auto fuimos buen rato en un silencio pesado, hasta que mi papá no pudo más y dijo que no entendía lo que me pasaba, que por qué me empeñaba en decirle todas esas cosas a la señorita Ari, si ya les había dicho que era solo mi imaginación, y todo eso que ustedes ya pueden imaginarse. Y al llegar a mi cuarto, ya no dije nada y solo puse el cerrojo a la puerta, y fui directo al álbum, y para mi gran alegría en todas las estampas era de día, y hacía un clima perfecto para jugar, y de la casa del lago salió Joel, y luego de acercarse lo suficiente para no tener que gritar desde el otro lado, me dijo: ayer estuve esperándote todo el día para que vinieras a jugar, pero de tu lado solo se veía de noche. Y yo le iba a decir que que había sido al revés, pero qué importaba. Y fui acercándome a la estampa, y en eso sentí un cosquilleo muy raro, y un estornudo me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí estaba yo en un prado increíble a unos metros de Joel, y no lo podía creer, pero era cierto. Yo había pasado al otro lado de la estampa de mi álbum, y Joel salió corriendo para que lo persiguiera, y luego fue por su perro blanco con manchas cafés, y jugamos a aventarle ramas para que las trajera corriendo con la misma alegría que teníamos Joel y yo de estar ahí riendo. Y Joel me platicó de lo que le decían sus abuelos, y yo de lo que me decían mis papás, y dijo que ese día sus abuelos habían ido a un pueblo cercano a llevar unas frutas al mercado, y así era más fácil salir a jugar conmigo. Y le pregunté por Tina, una niña así y asá, y me dijo que sí la había visto, pero que ella le parecía muy tímida y nunca se había atrevido a invitarla a jugar. Pero en eso pensé que tal vez el tímido había sido Joel, pero no le dije eso. Y le conté que realmente Tina no es tímida, solo lo parece, y cuando la conoces es muy divertida. Y seguimos jugando y riendo, y no sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron horas las que pasamos ahí, y nunca en mi vida me había divertido tanto, y ni siquiera en la escuela había tenido un amigo así con quien jugar de forma tan feliz. Y salvo por un viaje a la playa que con mi familia había hecho unos años atrás, yo nunca había estado en un lugar tan increíble como ese, con una enorme montaña y un lago de estampa de álbum, jugando a aventar piedras que rebotan en la superficie, y ver muchos tipos de aves que acuatizaban y se ponían a nadar. Y en eso le dije a Joel si en ese lago se podía nadar, y me dijo que ahora en verano sí. Y fuimos a la orilla, y así con ropa fuimos entrando, porque yo nunca he aprendido a nadar y me daba miedo entrar muy hondo. Y luego salimos y el sol nos fue secando la ropa mientras jugábamos, y yo no cabía en mi emoción, hasta que de pronto vi que el sol ya estaba más cerca del horizonte, y recordé que en mi casa también podía estar pasando lo mismo, o peor aún, hasta ya podía ser de noche. Y le dije a Joel que ya era tiempo de regresar, pero al voltear hacia donde debía estar mi cuarto, por el punto desde donde me había invitado Joel, no vi ninguna ventana, ni un cuadro extraño en el aire o algún punto que me señalara por dónde regresar. Y Joel al verme entendió mi confusión y me dijo: solo es cuestión de encontrar el lugar correcto. Todavía no lo ves bien por falta de práctica, pero sígueme. Y lo seguí unos 20 metros más y dijo: aquí es. Mañana si quieres puedes volver y jugamos. Claro que sí vendré,
Solo un verdadero loco no querría regresar, respondí. Entonces me dijo, ahora solo cruza como hiciste para pasar hacia acá. Y nos dimos la mano y se fue yendo a su casa y avancé un poco y sentí un leve cosquilleo que me hizo estornudar y de un parpadeo estaba de vuelta en mi cuarto. Y no pude contener la emoción y grité, ¡Uhú! Y en eso mi mamá muy apurada abrió la puerta y dijo, gracias a Dios que estás bien. Y sacó su celular y le llamó a mi papá y le dijo llorando, ya regresó Yarín, Ramiro. Dile a la policía que dejen de buscar. Y vi que el pasador de mi puerta estaba forzado, porque ya habían ido a buscarme ahí y por supuesto yo no estaba. Y a los 5 minutos llegó mi papá con cara de quien siente un gran alivio y ya puede pasar a la fase del super regaño. ¿Quién te crees para escapar por la ventana de tu cuarto? Estás castigado por un mes entero, ¿me oyes? Y muchas cosas más que ni ustedes ni yo debemos escuchar, pero que yo sí tuve que oír hasta que después de muchas repeticiones y volver a escuchar a todos los lugares y todos los parientes y amigos y conocidos a los que había llamado para ver si estaba ahí, y a todas las autoridades y todas las cosas feas que imaginó que me habían podido pasar, y luego la etapa del interrogatorio. Ahora quiero que me digas por qué te escapaste y a dónde fuiste. Y no quiero que vayas a salir con que te fuiste con tu amiguito inexistente porque te castigo un año entero, que ya no quiero volver a oír nada más sobre eso. ¿Me entiendes? Y ahora sí dime a dónde fuiste. Y lo único que alcancé a pensar fue decirle que había ido a casa de Tina, la niña que también va a las sesiones. Y en eso mi mamá, ¿ves, Ramiro? Te dije que debimos preguntarle a la señorita Ari el teléfono de los papás de esa niña, pero tú has machado en que no era por ahí. Y se pusieron a discutir mis papás y yo aproveché ese momento en que no estaban viéndome para guardar el álbum en mi cajón, porque era lo peor que podría pasar si de pronto también me lo castigaban. Y me preguntaron en dónde vivía Tina para hablar con sus papás, pero cambié mi versión y dije que solo la había visto caminando por la acera del frente y yo me salí por la ventana y fuimos caminando por ningún lugar en especial. Solo conversamos sobre las sesiones y así se había hecho tarde y ella regresó a su casa y yo regresé a la mía. Y en eso mi mamá le dijo a mi papá que yo estaba buscando apoyo en esa niña, porque estábamos pasando por algo igual, y que ya se calmara y tuviera paciencia, que esas cosas tomaban tiempo. Y mi papá al parecer se calmó y salió del cuarto, y 2 minutos después regresó con un super pegamento que le puso a la ventana, para que un niño no pudiera volver a abrirla, y ni se fijó que esa ventana yo nunca la había abierto, porque estaba muy pesada y ni siquiera cuando me daba calor podía hacerlo. Y salieron de mi cuarto y cerraron la puerta, aunque ya no podía cerrarla con el pasador que habían forzado. Pero me fijé que afortunadamente todavía funcionaba el seguro en la perilla desde adentro, pero no lo puse, porque si mi papá quería volver a regañarme ese día se enojaría más y era capaz de tirarle. En eso pensé que desde que había cambiado de trabajo todo lo ponía mucho más nervioso. Pero luego recordé la maravillosa tarde que había vivido con Joel y fui olvidando los regaños y todo eso que pasó después y pude concentrarme en todo lo bueno que pasó ese día. Castigado y castigado y todo me dormí como un feliz angelito y desperté igual de feliz porque le contaría a Tina todo lo que pasó y ella sí me creería. Y me alisté muy contento, y así contento me vieron en el desayuno y mis papás estaban al mismo tiempo iguales que siempre, y más raros que de costumbre. Y les dije que por favor no fueran a regañar a Tina o a hablar con sus papás cuando me llevaran a la sesión de ese día, y me vieron con esas miradas como cuando ocultan algo, y subimos al auto, y al llegar a la escuela me dijo mi mamá, hablamos con el director y aceptó que pudieras volver con el profesor Anchondo, ya no tienes que ir a las sesiones con la señorita Ari. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo ir? Tú mismo le dijiste a mi papá que Tina era un apoyo porque los dos estábamos pasando por esa situación y... Lo sé, Yarin, pero es que los papás de Tina ya no quisieron traerla a las sesiones, dijo mi mamá. Y pues tu papá y yo decidimos que... ¿Decidimos? ¿Cómo que decidimos? Si se trata de mí, no de ustedes. Yo me había puesto igual de enojado como mi papá ayer, y en eso mi papá dijo, no le hables así a tu mamá. ¿Pero por qué tengo que volver con ese profesor aburrido? Ah, nomás eso faltaba, muchachito, dijo mi papá, que ahora ya no quieras volver a tus clases. Y ándale, apúrate, que se hace tarde. Y bajé del auto y otra vez cerré la puerta muy fuerte. No podía creer que ya no vería a Tina, que además tenía que ir a esas clases horribles, y toda la mañana estuve esperando que al menos terminara esa tortura para regresar a casa e irme a jugar a los prados con Joel. Pero al subir al auto mi mamá dijo que tenía que acompañarla de nuevo a la dentista para terminar lo de la muela del otro día y no tenía con quién dejarme. Yo le dije que podía llevarme a casa y dijo que mi papá había dicho que no me dejara solo después de lo que pasó ayer
Yo no podía creer lo que estaba pasando y en eso recordé que al menos en el consultorio estaban las pinturas donde había visto a Joel la primera vez y esa esperanza me tranquilizó un poco. Y llegamos al consultorio y me sorprendió ver que la dentista era más joven que mi mamá, pero luego vi los 300 diplomas y pensé que se había hecho cirugía para esconder sus 100 años y mi mamá entró al consultorio y me quedé con la señora que veía programas de señores y me dije que no todo debía ser tan malo. Y estuve muy atento a la pintura de la rosa y el granero a ver si Joel se había mudado ahí esa tarde, o como debiera llamarle a esa capacidad de aparecer en todos lados. Pero pasaron 14 minutos, lo supe por la nueva posición de la manecilla intrigante, y nada, no aparecía Joel por ningún lado. Luego estuve viendo la pintura 9 minutos más, y cuando estaba a punto de bajar la cabeza y ponerme a ver revistas para señoras que no creían más que en vestidos y maquillajes, de pronto noté movimiento en otra de las pinturas, la del enorme campo de trigo. Pensé que solo se habían movido los patos que cruzaban el cielo, pero en eso vi que entre las espigas iba corriendo Joel y sentí una enorme alegría. Pensé que sería difícil llamarle desde ahí frente a la vigilancia de la secretaria, o incluso cruzar hacia allá estando mi mamá en el consultorio, y ni quise imaginar lo que pasaría si de pronto me oyera gritarle a Joel mientras le terminaban de arreglar con todo cuidado y precisión una muela. Pero poco tiempo después vi en la pintura que ahí no solo cruzaba Joel, y para mi sorpresa vi que Tina también estaba ahí jugando con él a perseguirse, y como un relámpago una alegría combinada con tristeza cruzó mi cuerpo, y sonreí con tristeza o me entristecí alegremente, alegre por volver a ver a mis ahora mejores amigos que quería ver tanto, y triste porque yo no parecía hacerles falta para jugar tan alegremente en ese trigal, y porque no pude evitar una sensación extraña incomodándome, porque sentía por Tina algo que no había sentido nunca antes, y ahora la veía con mi amigo, y me dolió aceptar que me dieron unos celos tontos, sobre todo porque ninguno de los dos se daba cuenta, como siempre hacía Joel cuando yo me asomaba, de que yo estaba ahí del otro lado, que yo también quería estar ahí, y siguieron jugando como si yo no estuviera esperando a que me vieran, como si yo no fuera necesario para divertirse tanto. Y aprovechando que la señora asistente entró al baño de la sala de espera, yo comencé a mover mis manos para ver si mis amigos podían verme, pero se habían ido alejando en ese trigal enorme, hasta apenas verlos correteando y saltando con esa alegría que también era mía y ahora veía tan lejos como ellos. Y gritarles habría sido en vano porque mi voz no llegaría hasta ese horizonte donde ya tan diminutos se veían. Y cuando la secretaria salió del baño, yo creo que se sorprendió de verme muy resignado viendo ese programa tan triste y deprimente que millones de personas seguro también estarían viendo en otras partes. Y en eso salió por fin mi mamá, más alegre que yo, porque ya le habían resuelto el problema de su muela, y con ironía me dijo: ¿Qué te pasa, Yarim? ¿Ahora no pudiste ver a tu nuevo amigo en las pinturas? Y estuve a punto de explicarle que no solo había visto a mi amigo, también a mi nueva amiga, Tina, y fueron ellos los que no me vieron a mí, pero sería inútil intentar comunicar lo triste que era para mí todo eso, y me levanté y ya ni siquiera me interesó fijarme si la dentista tenía algunos pliegues sospechosos en los bordes de su cara, seguramente reconstruida, y mi mamá me dio la mano y yo la tomé y nos fuimos al auto, porque ella, aunque no supiera exactamente lo que me pasaba, sabía muy bien que algo traía, y esa era su forma de estar ahí para mí, y yo iba agradeciéndola en silencio. Cuando íbamos regreso a casa, mientras cambiaba el semáforo, le pregunté: luego que mi papá se enamoró de ti, ¿alguna vez lo viste tener celos porque te veía con otra gente? Uy, muchas veces, me contestó, pero luego aprendió a ver cuáles situaciones podría entender mejor y no daban para pensar tanto. Y en eso cambió el semáforo a verde y al hablar ese poquito con mi mamá sentí como si mi tristeza se fuera deshaciendo un poco al ir avanzando en el auto. Y para cuando llegamos a la casa ya no me sentía deprimido, solo un tanto abrumado por todo lo que había pasado ese día. Antes de bajar del auto mi mamá dijo: mañana no es día de ir a la escuela, porque es día festivo. Sí, pero estoy castigado, le dije. Bueno, pero siempre puedes hacer algo divertido en tu cuarto, no sé, leer un libro, dibujar, ver tu álbum, o hasta jugar con tu amigo imaginario si quieres. Ya le dije a tu papá que no volviera a regañarte si de pronto te escucha hablando con alguien en tu cuarto, porque tienes todo el derecho de hacer eso si tú quieres. Eres un niño maravilloso y no dejarás de serlo por preocuparnos con algo que no es un problema realmente. Hablaré con tu padre para que olvide pronto ese injusto castigo. Y agradecí tanto sus palabras, aunque no me haya gustado lo de imaginario, porque sonaba a que yo no había visto a nadie realmente, pero no quise pensar en eso y sí en lo que más decía, y sentí mucho agradecimiento. Y esa tarde
Estuve viendo algunos programas tontos en la tele y al llegar la hora cené un poco, aunque todavía sin mucho entusiasmo. Me metí a la cama y me fui durmiendo. Y me despertó en la mañana un enorme rayo de sol que pasaba por una pequeña abertura entre las cortinas, y al levantarme no sentí la pesadez que no me dejó concentrarme en nada importante la tarde anterior. Y aunque una buena parte de mí quería abrir el cajón de mi escritorio y sacar el álbum, me puse primero a leer un poco y luego intenté dibujar unos personajes que había comenzado días antes, como si estuvieran jugando afuera de una casa en un prado, pero sentí que aún me faltaba aprender a dibujar mejor la tercera dimensión, y entonces saqué del cajón mi preciado álbum de estampas y lo abrí justo en la casa en el prado junto al lago al pie de la montaña, y en eso, como si estuviera viendo por la ventana y esperando a que yo apareciera, salió Joel corriendo y saltando de su casa en dirección a la mía, y cuando estuvo muy cerca me dijo: «Hasta que por fin sales. Toda la tarde de ayer te estuve esperando. Ven otra vez aquí a jugar». Y aunque mi madre me dijo que yo podía hablar con quien yo quisiera en mi cuarto y mi padre ya no debía enojarse, sabía que no era el mejor día para ir a casa de Joel, y le dije: «Hoy no puedo salir, pero mejor ven tú a jugar aquí». Y luego de pensarlo unos segundos, Joel avanzó un poco, e inclinando la cabeza en el punto exacto, un cosquilleo lo hizo estornudar y de pronto apareció de este lado en mi propio cuarto. Y estuvimos jugando a mil cosas por muchas horas, pero de repente con la emoción se nos pasó el volumen de la voz. Estábamos riéndonos muy fuerte por un chiste que Joel me había contado, cuando muy tarde recordé que no había puesto el seguro en la perilla de la puerta y escuché los pasos de mi papá acercándose. Ya saben, con esa firmeza de quien viene a llamarte la atención, seguido de tu madre que viene intentando calmarlo, porque mi papá seguramente no había podido más con tanto relajo que su hijo y su amigo imaginario estaban haciendo en el cuarto, y sin que mi mamá pudiera convencerlo que no era para tanto, mi papá abrió la puerta, y en vez de poder decirme algo, fui yo el que habló, con una gran sonrisa, por cierto, y le dije: «Mira, papá, este es Joel, mi amigo imaginario». Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otro video. Todo lo mejor.